Buenas noches, hermanos. Un día más nos reunimos para compartir la palabra de Dios y como vimos la semana pasada o la vez pasada, vamos a continuar hoy también viendo algunas de las profecías que la palabra nos cuenta sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre su venida. La primera o la segunda, pero como comenté la otra vez, sin entrar en temas de profecías del Apocalipsis, Daniel y todo esto, sino simplemente como en el Antiguo Testamento, ya varios siglos antes de la primera venida de nuestro Señor, ya nos hablaba de cómo iba a ser su venida y de hechos concretos, ¿no? Hechos muy concretos que luego se vieron cumplidos, porque la palabra de Dios siempre se cumple, siempre es fiel. Hay profecías que ya muchas se han cumplido ya y unas cuantas más, unas pocas más que faltan por cumplirse, pero todas se cumplen en los tiempos de Dios, obviamente. Vamos a empezar hoy con Miqueas. Vamos a ver sobre todo profecías de Isaías, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo hablaba mucho con profecías de Isaías, como por ejemplo cuando estuvo en el templo por primera vez y cogió las escrituras y les dijo a todos: hoy se ha cumplido la palabra delante de vosotros. Entonces van a ser sobre todo de Isaías, pero vamos a comenzar con Miqueas. En Miqueas 5 del 2 al 5 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. O sea, vemos cómo siglos y siglos antes de que viniera nuestro Señor, ya Miqueas profetiza que de Belén vendría el que iba a ser Señor de Israel. No Señor por 20 años o 30 años, Señor eterno de Israel y del pueblo de Dios. Entonces dice: de Belén saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio. Esto también es muy importante, a mí me tocó también mucho. Y sus salidas son desde el principio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestro Señor Jesucristo se hizo carne, o sea, nació de la Virgen María en el año cero, que nosotros llamamos en el año cero, pero sus salidas son desde el principio. Esto es algo que no vamos a tratar ahora, pero que me gustaría tratar más adelante, que son las apariciones o salidas teofánicas de nuestro Señor Jesucristo, que son desde el principio, porque Dios Hijo ha venido, no en persona, sino ha venido como el ángel de Jehová, no ángel como los ángeles, sino ángel como el enviado de Dios, en muchas ocasiones desde el principio. Por eso dice: sus salidas son desde el principio. No piensen que estoy diciendo que Jesús es un ángel, ¿eh? Jesús no es un ángel, Jesús es Dios Hijo. No estoy diciendo que sea un ángel, lo que pasa es que la palabra ángel en griego significa enviado, y entonces si Dios envía a su Hijo, pues en griego pone angelos, o sea, ángel. Pero no es que sea un ángel, ¿eh? No piensen que estoy diciendo ningún sacrilegio ni nada que sea anatema. Estoy hablando de Dios Hijo. Entonces dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. O sea, ya está explicando también que el Mesías le iba a dar a luz una virgen. Bueno, aquí no dice virgen, pero la que había de darle a luz. Más adelante veremos que en otros sitios sí quien nombra que iba a ser una virgen. Y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la primera, posteriormente, nuestro Señor fue dado a conocer a toda la tierra, y cuando venga en su segunda venida, será Señor hasta los confines de la tierra. ¿De acuerdo? Ahora pasamos ya a Isaías 55 del 1 al 5. Dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed.
venid, comprar sin dinero y sin precio. Venid y comprar sin dinero vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Entonces, estamos viendo cómo habla de venid a las aguas, todos los sedientos, venid y comed de mí. Y eso está en Juan 4, en Juan 7, de que él brotarían ríos de agua viva, y ha venido a dar de beber a los sedientos, de comer a los hambrientos. Entonces, eso ya estaba profetizado desde Isaías. Y también es muy importante ver aquí cómo dice que sería por testigo a las naciones y que gente que no le conocía correrá a él. Eso somos nosotros, los que en un tiempo éramos los gentiles, que no pertenecíamos al pueblo de Dios y que ahora sí estamos insertados y somos hijos de Dios de todas las naciones. Quisiera remarcar esto que he dicho de que lo que dice Isaías también se habla en Juan 7, porque aunque hay personas que desechan el Antiguo Testamento, el Nuevo y el Antiguo Testamento se correlacionan siempre que veamos algo del Nuevo está relacionado con el Antiguo. Y el Antiguo habla de lo que ocurriría en el Nuevo. Eso es así siempre. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, o bien porque no hemos leído la palabra lo suficiente, o porque la hemos leído en el Antiguo y luego cuando leemos el Nuevo se nos pasa, pero hablar siempre habla. Entonces veamos lo que dice en Juan 7 al respecto. Juan 7 del 37 al 39 dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, vemos cómo dice lo mismo que en Isaías 55. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido todavía glorificado. Entonces, esta frase tan importante de si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, ya estaba en Isaías, pero también esta frase de que el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, también está en el Antiguo Testamento. Y en concreto aparece 2 veces en Jeremías 2 y en Jeremías 17. Voy a leerlo brevemente para que vean cómo todas estas frases las dice Jesús para que los judíos que tenían la Torá y leían la Torá vieran que lo que él decía era palabra de Dios. Y para que nosotros también nos demos cuenta de que el Antiguo y el Nuevo Testamento son lo mismo, es la palabra de Dios revelada durante la eternidad, hasta nuestros días. Jeremías 2:13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Aquí Dios está hablando de que su pueblo ha hecho 2 males, ¿no? Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. O sea, Dios, ya sea Dios Padre, ya sea Dios Hijo, Dios es fuente de agua viva. Y dice algo más, dice: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. El hombre, cuando quiere hacer las cosas por sí mismo, cree que hace bien y todo le sale mal. Aquí dice Dios: me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y ellos quisieron hacer unas cisternas para retener el agua, pero están rotas y no retienen el agua. Entonces, el que no recoge conmigo desparrama, pues es lo mismo. O sea, esto no tiene
sentido que el hombre quiera, por sus propios medios, valerse por sí mismo. Y dejar a Dios es la mayor locura que podemos cometer. Por eso dice, me dejaron a mí fuente de agua de vida. Y en Jeremías 17 vuelve a decir, en Jeremías 17, versículo 13, pero voy a leer el 13 y el 14 porque el 14 también es interesante. Dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. De nuevo, dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Y en el 14 dice, sáname, esto es Jeremías hablando con Dios, le dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Qué precioso, ¿no, hermanos? O sea, esa es la oración que todos nosotros debemos tener. Sáname, Señor, y seré sano. Sálvame, Señor, y seré salvo.